Entonces, es más, para la uretra anterior es que se puede hacer sobre todo según el grado de trauma, si lo permite, ¿ya? Si no lo permite, lo que se hace es una cistostomía y una talla vesical, es llamada también, pero se llama en realidad en términos médicos cistostomía. Es poner una sonda a nivel, por la sonda, por encima del pubis, de la sínfisis del pubis, a 2 centímetros por encima se pone una sonda y comunica la vejiga hacia el exterior a través de una sonda. Se llama cistostomía. Ya después ya usted hace estudios, por ejemplo, esta imagen que les puse, pónganse que le pusieron una sonda aquí, una cistostomía, que aquí está la sonda. Entonces la hicieron la radiografía y hay un problema, que muchas veces es mejor no tocar, no hacer nada de forma aguda por la inflamación, por todos los procesos de quimiosis, hace el tejido está inflamado, friable. Es mejor dejar y después que pase un tiempo, ya el urólogo le hará un tratamiento definitivo quirúrgico con otros estudios. Entonces, lo importante aquí es que ustedes sepan el diagnóstico, ¿no? Tienen un diagnóstico, por ejemplo, de trauma de uretra. Si es anterior, intenten pasar la sonda o evalúen si se puede pasar una sonda o no. Si hay muchos cambios en la anatomía, por ejemplo, aquí no está. Por ejemplo, aquí, ¿ya? Aquí se ve gráficamente, aquí también se ve con la radiografía. Pero si ustedes examinan al paciente, por ejemplo, un accidentado o algo, ven que en vez de pasar una sonda, van a traumatizar, mejor no, y dejan que alguien que sepa, o sea, los cirujanos generales o los urólogos, se hace una talla vesical para que drene bien la orina. Si no saben, como les digo, pasar una sonda, mejor deriven y digan a alguien que sepa, pero es penoso que un médico o una enfermera no sepa pasar una sonda. Así que eso es algo que tienen que ustedes saber hacer. ¿Ya? El tratamiento quirúrgico de trauma uretral, volviendo un poquito para atrás, es por urología, ¿no? Entonces, si hay urólogo, inmediatamente hagan la referencia sospechando un trauma de uretra para, para poder tomar una conducta definitiva, ¿ya? Anatomía del pene, vamos a hablar del trauma de pene. La anatomía del pene, aquí lo importante es saber recordar la anatomía básica del pene. Tienen dos cuerpos cavernosos, el lado derecho y el izquierdo, que están en la cara dorsal del pene, y el cuerpo esponjoso, que es único, que está en la cara ventral. Por medio del cuerpo esponjoso es por donde va la uretra, ¿verdad? Entonces, eso nos va a ubicar. Que houve? Ya. A ver, seguimos. ¿Listo? Los cuerpos cavernosos, aquí quiero que vean importantemente en la anatomía del pene lo que es la túnica albuginea. Es una estructura fibrosa que rodea y cubre todo lo que son los cuerpos cavernosos. Es la que le da la resistencia y consistencia necesaria para que cuando haya la erección no haya fuga ni cualquier traumatismo pequeño cause o haga una dilución de su anatomía de los cuerpos cavernosos. Ya una túnica fibrosa, elástica, que cubre todos los cuerpos cavernosos. Cuando hay trauma de pene, esta túnica albuginea es la que se afecta, ¿ya? Ahora hay otras fascias, la fascia de Bull, dartos, piel, todas esas cosas que cubren también, pero si ustedes no saben qué estructura sobre todo se afecta a nivel de la túnica albuginea para que cubren los cuerpos cavernosos, trauma de pene, van a estar un poco desubicados, digamos, ¿no? Entonces, guarden esta imagen, saben que la túnica albuginea es cuando hay una ruptura para que podamos hablar de trauma de pene. Muchas veces la gente se asombra, dice, ¿cómo puede existir el trauma de pene? Muchas veces el traumatismo lo asocian a solo ruptura o a la parte ósea, digamos, ¿no? Ya vimos el concepto de trauma, ¿verdad?
Entonces, aquí el concepto, como les decía, rotura de la túnica albuginea con lesión de los cuerpos cavernosos. Aquí hay una imagen, pero aquí, por ejemplo, no se ve tan claro, ¿no? Aquí más es todo, es piel y la fascia de Buck, y como pueden ver, aquí está una equimosis grande. Aquí ya sí se puede observar, hay una lesión también del pene, pero hay una incurvación, como pueden ver, ¿ven? Hay una curvatura con todo tejido casi ya prácticamente necrótico. Seguramente afectó ya la irrigación de del pene. O muchas veces hay que ver el tiempo, ¿listo? En temas de lesiones de pene, en traumas, en urgencias de pene, el tiempo vale mucho, ¿ya? Todo lo que lleve compromiso de los vasos sanguíneos, sobre todo arterial, el tiempo es oro. Cada tiempo que pasa va muriendo un órgano o un tejido. La etiología más frecuente durante el coito, ¿ya? Es lo clásico, lo típico es cuando la mujer está en una posición superior y el hombre abajo y se monta con con el pene bien erecto, hace un chasquido, un sonido que muchas veces como hace como la ruptura y puede tener la fractura, en este caso hablando de la ruptura de los cuerpos cavernosos. ¿Cómo se diagnostica lo clínico y lo radiológico, no? En los clínicos los antecedentes del coito, ¿verdad? Rara vez de otra forma se rompe, porque ningún hombre tiene erección así por así y se va a fracturar en erección en otra alguna forma, generalmente durante las relaciones sexuales. ¿Ya? Importante lo que les decía aquí, el tiempo de evolución. No es lo mismo un paciente que tenga trauma de pene de 1 hora de evolución o de 15 minutos a que tenga 4 o 6 horas. Mientras más tiempo pase, más riesgo de pérdida de tejido y a lo que le lleva al tiempo que hace isquemia, lo que lleva al final es una amputación, ¿no? Que al examen físico con usted, ¿qué es lo que va a hacer? El hematoma, va a tener un hematoma como les mostraba la imagen anterior, va a haber una incurvación al lado opuesto de la lesión. Se palpa, cuando usted palpa, examina el pene. Ayer creo que fue, les enseñaba a los que estaban en práctica cómo se debe examinar correctamente el pene. Entonces, eso es muy importante. Si usted no sabe examinar y examina como sea, nunca va a encontrar el problema, más con la inflamación y el hematoma que muchas veces hay. Quizás ustedes no van a resolver el problema, pero por lo menos tienen que diagnosticar para que el urólogo haga el tratamiento definitivo, ¿no? Entonces, se palpa, como le decía, la línea de ruptura, hay una hematoma o equimosis en escroto y periné. Eso según la fascia de Bull, los dartos, la piel que se afecte, según el grado de penetración de las fascias, va a llegar hasta el escroto, al periné incluso, y entonces, no tengo la imagen aquí. Aquí, por ejemplo, hay ven, está afectado todo lo que es el cuerpo, ¿no? Del pene llega hasta la base. Aquí está afectado todo, aquí, por ejemplo, el glande no está afectado, aquí no se ve el glande, pero por el color que ya tiene, el tiempo de evolución seguramente ya está muy, muy afectado. Obviamente, lo primero que se hace es una evaluación y tenemos que tratar de impedir de que haya una amputación, ¿no? Decirle a un hombre que lo vas a amputar, eso es muy, muy complejo. Diagnóstico radiológico del trauma de pene. Lo principal que se hace es una ecografía de partes blandas. Es accesible, es fácil de hacer, en todo lado hay ecógrafo. Y tiene, obviamente, como les dije, la ecografía hace mucho quien lo haga, ¿no? Es operador dependiente. Hay algunos que son muy buenos, otros que no. Aquí, como pueden ver, hay una ruptura a nivel de cuerpos cavernosos y hay una lesión ecogénica que corresponde a un hematoma, ¿no? Que está ahí contenido a nivel del cuerpo cavernoso. ¿Ya? Otro estudio de mucha sensibilidad para tejidos blandos, como les decía hace rato, y se puede hacer buenas imágenes, buen diagnóstico, es la resonancia. Es muy bueno realmente, pero les repito que no en todo lado hay y donde hay el costo es elevado todavía. Cuando hacen ecografía de partes blandas también tienen que hacer el Doppler, ¿no? Eso me olvidaba.
Es lo bueno de la ecografía, que te permite hacer en tiempo real, ¿no? Cómo está el flujo sanguíneo, por ejemplo, si ya está muy comprometido, si hay flujo sanguíneo arterial y reflujo el retorno venoso también, ¿no? Cuando ya pierde todo lo que es el flujo sanguíneo, prácticamente ya lo que le queda es la amputación, salvo en algunos centros especializados que tienen el equipo de microcirugía y quizás todavía se pueda hacer cirugías microquirúrgicas, entonces hay más posibilidad de poder salvar, ¿no? Porque cuando revisamos la anatomía, la arteria y las venas a nivel del pene, las dorsales, son muy pequeñas, son tan pequeñas que muchas veces a simple vista cuesta hacer la cirugía. Entonces, si tienes un equipo de microcirugía, excelente, puedes hacer buenas cirugías. Cuando no tienes es más complicado, ¿no? El tratamiento del trauma de pene es quirúrgico, ¿ya? Como les dije hace rato, el tiempo es muy importante. Uno es eso, ¿no? Si tienen urólogo, perfecto, inmediatamente hacen el diagnóstico, los estudios que corresponden del laboratorio para cirugía y operarlo para llevarlo al quirófano y se hace la cirugía inmediatamente. Ahora, si ustedes ven que el tiempo de evolución es muy malo o ya no se va a recuperar, ¿por qué? ¿Por qué es importante el tiempo? Porque a mayor tiempo de evolución, a lo mejor recuperan la parte anatómica, pero la parte funcional es afectada. Entonces, va a tener problemas en la función en la erección y para el mismo acto sexual a veces quedan con curvaturas o con fibrosis, entonces ya se afecta mucho. Cuando hablemos de disfunción eréctil, una de las causas es el traumatismo de pene, no los antecedentes. Porque hay casos que no se operan, se lo deja ahí con un hematoma contenido y se lo deja, se valora, ¿no? ¿A quién operarlo o no? Según el tiempo, como les dije, evolución, el grado de trauma que tiene, el grado de afectación, y también hay que ver, pues, ¿no? Riesgo de vida del paciente o no. Y la amputación es el último caso, ¿no? Pero no se desestima si es necesario. El trauma de testículo o el trauma testicular. Aquí hay una imagen, por ejemplo, de un trauma testicular prácticamente isquémico ya, ¿no? Ya no tiene irrigación sanguínea por la misma coloración. Eso es lo que lleva a una orquiectomía, ¿no? Repasando la anatomía, sabemos que los testículos están ubicados en la bolsa escrotal. Son dos en número de forma natural, que normalmente tienen que estar en la bolsa escrotal. Cuando no están en la bolsa escrotal, ya podemos hablar que sea una criptorquidia o que sea un testículo ectópico. ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Ya. Entonces, ¿qué relación anatómica está cerca ahí? El epidídimo, los conductos seminoturos seminíferos llegan al epidídimo. El epidídimo tiene una cabeza, una cola y se une al conducto deferente. La irrigación sanguínea le llega a través de los vasos espermáticos, las arterias y las venas, ¿no? Las venas saben que se llama el plexo clampiniforme, ¿no? Es donde se afecta donde hay el varicocele, ¿verdad? Entonces, vamos a llevar cómo se diagnostica un trauma testicular, en la parte de diagnóstico clínico y radiológico. En lo clínico, la anamnesis, ¿no? Ver cómo fue el mecanismo del trauma. Importante también, tiempo de evolución. El tiempo de evolución es muy importante porque causa de escroto agudo es el trauma también. Entonces, lo mismo que en escroto agudo, por ejemplo, el diferencial es una torsión testicular, ¿no? La diferencia está que en el trauma está el antecedente trauma, en cambio en la torsión testicular no hay un antecedente trauma, el paciente está tranquilo y de pronto presenta la torsión, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Y después el examen físico, todo lo que usted examina, encuentra en esta imagen, por ejemplo, cuando usted hace la inspección, ¿ve? Lesiones de equimosis que engloba todo el escroto, hay zonas de mayor intensidad y unas zonas que no tanto, pero afecta todo el escroto. Entonces, cuando ya examinas al paciente, debes ver por dentro, ¿no? Entonces, ver hasta dónde llega. Cuando usted va a hacer un informe clínico del examen físico, dice una equimosis o un hematoma que engloba el tamaño, la localización exacto, tiene que describir en la historia clínica. Importante, a lo mejor viene y se golpeó un testículo de un lado y lo ve usted, pero el otro siempre tiene que examinar los dos testículos, ¿ya? No se olviden eso. Y también palpar siempre adenopatías.
Muchas veces algo infeccioso que ya tenía o se agrava o a veces me ha pasado casos que se traumatizan y no van inmediato, van a los otros días. Pero la mayoría siempre va, acude de inmediato porque el dolor testicular duele mucho, mucho. Entonces hay que ver si la herida es abierta o no es abierta, ¿no? Como le digo ahí, o sea, cómo fue el mecanismo del trauma, es muy importante hacer el diagnóstico. Eh, el diagnóstico radiológico, la ecografía Doppler y la resonancia magnética también, como les decía. La ecografía Doppler es muy importante, sobre todo en el testículo, el flujo sanguíneo, ¿ya? Cuando usted ve, por ejemplo, no ve flujo sanguíneo, eso ya no hay salvación. Por más que haga lo que haga, ya no se salva. El tejido testicular es un tejido muy débil, muy frágil, sensible a la falta de irrigación sanguínea y la mortalidad de las células son muy rápidas. Entonces, a mayor tiempo de evolución, menor posibilidad de recuperación. ¿Alguien tiene su micrófono encendido, por favor? Entonces, importante para diagnosticar. Por favor, ¿alguien está con su micrófono? Hola, doctor. ¿Quién está hablando? Por favor, su micrófono. Ya vamos a acabar. Ya al final hacemos las preguntas. ¿Listo? Entonces, siempre en la ecografía ver, ¿no? El tamaño del testículo, si hay alguna lesión a nivel del parénquima o a nivel de la corteza o la capa que lo rodea, ¿ya? Entonces, es importante todo eso en la ecografía. Pero como les digo, lo importante, más importante aquí en el testículo es la irrigación. Por eso se hace el Doppler, ¿ya? Doppler duplex, que te mide flujo sanguíneo arterial y venoso. ¿Listo? Si tienen la posibilidad, también se le puede hacer una ecografía, una resonancia, mejor dicho, del testículo. Y hay como pueden ver aquí, hay una imagen así nítida, clara, muy definida, que te delimita todos los tejidos del testículo. Entonces, es muy importante, ¿no? Entonces, el tratamiento del trauma de testículo o testicular, tratamiento médico y quirúrgico, el médico va englobado a los temas de los síntomas, ¿no? Las medidas generales. Y el tratamiento quirúrgico va a ser necesario siempre y cuando ya no haya funcionabilidad y el testículo no tenga irrigación sanguínea y lo haya perdido. O en todo caso, si es una cirugía abierta, por ejemplo, o un trauma abierto, se lleva muchas veces a quirófano para hacer limpieza, ¿no? Porque no siempre se cierra. Por ejemplo, aquí hay una imagen, ¿no? De un trauma abierto. Entonces aquí no vas a hacer cerrar porque las suturas, las heridas abiertas y sucias no se suturan, ¿no? Se pueden afrontar hasta cierto punto, pero no se tiene que cerrar por segunda intención con el tiempo. Y aquí una imagen, un testículo totalmente ya necrótico, y entonces ya lo que lleva es la orquiectomía que ya no tiene funcionabilidad. Por eso les decía, importante siempre revisar los dos testículos, porque si vas a quitar uno, le va a quedar el otro, ¿no? Y si sabemos las funciones que cumple un testículo en un varón, prácticamente hay que averiguar, ¿no? La edad, si ya tiene hijos, no tiene hijos, todas esas cosas hay que tomar en cuenta. Entonces, ya acabamos. ¿Tienen alguna duda? ¿Víctor? Sí, doctor. En el caso de una extirpación total del pene, que se hace, ¿no? Se puede volver a alguna función del pene, solamente en la función de urinar mismo. A ver, la falectomía, al que no le gusta decir pene, se debe decir falo, o la penectomía o la falectomía, es como me gusta decir a mí. Va a depender del grado del trauma, ¿no? Y como les decía, siempre uno trata de preservar porque a ningún hombre le va a gustar la idea de que le quites, ¿no? Ahora hay que ver si es parcial o es total, ya.
Ahora, si es total, ya la cirugía reconstructiva ha avanzado mucho, ¿no? Hay mujeres que se están haciendo cirugía reconstructiva, están cambiando de sexo, ¿verdad? Tanto hombres y mujeres y viceversa. Entonces, quizás a futuro se pueda hacer eso. Ahora, si no es mucho, por ejemplo, existe también las prótesis de pene. Entonces, hay ya avanzado la urología y la andrología y la cirugía reconstructiva que quizás a futuro le puedes brindar algunas herramientas para que mejore su actividad y vida sexual, ¿no? Ya, Víctor. Una otra duda también es que en la hora que estaba hablando me falló la conexión. Solo para confirmar si cuando hay rotura de la túnica albuquina, la diferencia cuando hay una rotura de la fase de Buch es cuando hay un total, ¿no? De tanto del escroto, hay una zona de equimosis total, ¿no? Cuando se rompe la fase de Buch. ¿Eso? Claro. Muchas veces el trauma, o sea, la contusión que hay o el accidente que tenga, no afecta la túnica albuginea, entonces no va a tener tanto problema. Y no se manifiesta muchas veces tanto como cuando se afecta la fascia de Buch, porque la fascia de Buch engloba todo, también llega hasta hacia el escroto, al periné, y tiene un tejido bien laxo. Entonces hay una pequeña lesión o equimosis y muchas veces se puede manifestar en el escroto y en el periné. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Jordan. Doctor, buenas tardes. Una pregunta nomás. Enciendan su cámara, ¿ya? Un- Porque saben que no me gusta que me hable y no sé quién me está hablando por atrás. Listo. Recuerdo Ujú, a unos años atrás un caso de un accidente automovilístico acá en Cobija, que el paciente lo ujú. llevaron hasta Río Branco, de 20 y pocos años. Le habían, por el accidente de moto, el testículo, el trauma golpeó los testículos y se tuvieron que extirpar uno, El pero testículo. sí, uno, me lo sacaron parcial. Ya. Entonces, todo, ¿no? Uno solo. Pero el paciente llegaría a poder tener hijos o ya Eh, no. hay que hacerle, pues, ¿no? Estudios de un espermograma, ¿no? Espermograma, Estudios de sí. fertilidad. Estudios de fertilidad, qué tan posible es de que tenga hijos o no. Y de un testículo, hoy yo estoy haciendo justamente una maestría sobre eso, sobre andrología, y la ciencia avanza cada vez más, ¿ya? Hay de ese testículo que te queda, eh, puedes sacar espermatozoides, ¿listo? Y hacer criopreservación, se llama así. O sea, haces una biopsia especial, llevas a un laboratorio donde hay embriólogos y hay un equipo multidisciplinario, ¿no? Y puedes hacer Claro, fecundación in vitro. justamente al X paciente que lo he visto, trabaja normal, va tranquilo a su casa, una cosa y otra, pero no lo he visto tener hijos. Habría que hacerle estudios de fertilidad. Y para declarar una persona que sea infértil o estéril, hay características y cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Sí. Les voy a mandar una foto al grupo, van a revisar ahorita. Un niño que tuve eh, hace el año pasado, a fines de año, ¿ya? Les estoy mandando. Un niño que se cayó de una bicicleta y vino con un trauma genital. ¿Listo? Ya les mandé. Ese niño se cayó la bicicleta y le cayó el freno, el manubrio, todo lo que pasa, el tema de el pene, el testículo lo sacó casi prácticamente afuera y, y llegó a tiempo, les cuento. En media hora de lo que había sucedido, llegó inmediatamente como era un niño, hicimos todos los protocolos que hay que hacer para la cirugía y lo operamos. Y como pueden ver en la imagen, no sé si lo tienen a mano, algunos. Ahorita que he salido, he entrado al grupo. Cuando puedan lo ven. En una Sí, doctor, imagen se ve está. el testículo que está afuera, casi prácticamente, ¿ve? Ahí está el ligamento pubopeneano
que se ve por la parte de arriba y por abajo también tenía una lesión, un orificio. Hay otra imagen donde ya se ve recién suturado, postquirúrgico, como se hizo una cirugía reconstructiva genital, hicimos. Y la última foto donde se ve ya sin hilo, sin nada, es a las 3 semanas de operado. Como es un niñito, evolucionó muy bien. Y este niño lo bueno es que tuvo erección. Como tenía 11 años, ahí vos pruebas nuestra pena era esa, ¿no? Porque el nervio dorsal que inerva todo lo que es la inervación del pene está en la parte dorsal del pene. Entonces era de que se haya lesionado, porque no tenemos equipo de microcirugía, digamos. Sería lindo tener, ¿no? Y hicimos todos los cuidados y fue muy buena la cirugía. Y entonces el niño un día viene a mi consulta y me dice que tuvo erección. El papá me dice, tuvo una erección, y más bien que estaba teniendo muy seguido. Yo le digo, eso es muy bueno, porque peor hubiese sido que no tenga erección. Entonces, pobre, de niño no tiene tanto, no le afecta, pero cuando sea grande le iba a afectar. Entonces, es un ejemplo, ¿no? De trauma genital que nos llegó, ¿ya? Sí, y doctor, este niño se tendría que igual hacer cirugía para sacar el prepucio. Claro, ya eso es otra cosa, ¿no? No, Claro, a ver. por la foto que usted mandó, veo que está prácticamente tipo 1 o 2 prácticamente. No, pero eso no es una fimosis lo que tiene, lo que tiene es un prepucio ¿No? redundante, ¿ya? Ah, Una cosa es el prepucio redundante y otra cosa es la fimosis. Hay una gran diferencia. Entonces, el prepucio redundante es opcional, ¿no? Uno aconseja que se operen, pero no siempre la gente quiere. Ahora, la fimosis tiene indicación quirúrgica, ¿no? sí. ¿Ya? Eso es todo. Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, Cecilia Quispe. Doctor, quería preguntar sobre un trauma ureteral. Ah, por si tiene una persona, un paciente, un accidente con una ruptura de lo que es la uretra posterior, con podemos decir un cizallamiento. Ahí va, una de las complicaciones va a ser lo que es, puede causar tal vez incontinencia urinaria. Digamos que es un paciente joven, ¿no? ¿Cómo podemos tratar la incontinencia? Porque, No, digamos, un paciente joven no... eso no les toca a ustedes, ¿no? Lo que vos, si sabes diagnosticar lo que es una incontinencia y todo eso, en realidad, eso es lo que le toca al urólogo, ¿no? Porque la incontinencia, cuando hay postraumática, es una de las complicaciones muy frecuentes, porque en la uretra posterior, como les decía, está la uretra membranosa, ¿verdad? Y dentro de la uretra, o sea, la uretra membranosa justo está en la región que es el esfínter urinario externo, es el que controla voluntariamente la orina, ¿verdad? Usted dice, quiero orinar, y ese es el esfínter que es el que trabaja, o quiero controlar de no orinarme, entonces eso. Sí, Seguramente se afectó ese esfínter y ya no tiene control voluntario no tiene sí, control por eso voluntario de la también orina. Entonces lo que le queda es hacerle una referencia sí o sí a urología, ¿ya? Ahora, los urólogos, ¿qué cosas le pueden hacer? Hay varios tipos, ¿no? Si el esfínter ya no funciona, nosotros tenemos que hacer estudios de endurología. Se hace una endoscopía, entras a la uretra y ver si el esfínter tiene mecanismo de cierre y apertura, ¿no? Ahora le haces uretrografía también, a ver si tiene alguna estenosis, si hay otra fibrosis, le puedes hacer más estudios. ¿Listo? Ahora, si solo es el esfínter que está afectado, hay esfínter urinario artificial. Hay unos esfínteres artificiales que han creado las empresas y se hace una colocación a nivel de la uretra cerca a la vulvar y se pone y funcionan con mecanismos de apertura y cierre. Son dispositivos, ¿no? Que generalmente funcionan con líquidos o que tienen una parte que cierra y otra parte que controla como un botoncito. ¿Listo? Y hay un reservorio donde sale el líquido, ese líquido llena donde está el esfínter y hace que se contraiga. Y para que orine se desactiva y se abre eso. Entonces, o sea, hay varios, ¿no?
otros tipos también. Pero como te digo, eso es para que lo refieras al urólogo si realmente tiene ese tipo. Ya eso es netamente cirugía privada, porque la pública lamentablemente no existe todas esas cosas, ¿no? Sí, son casos muy, muy raros, ¿verdad? Gracias por la razón. ¿Alguien más? A ver, les voy a contar un caso. Yo tuve de un chico que estaba en su casa y estaba en el techo, bajó del techo y en la acera cayó prácticamente, no sé si ven mi mano, cayó así con las piernas en el periné, tuvo un golpe, así ya, o cabalgamiento, así. Y cuando él llega al hospital tenía un hematoma, una quimosis, todo el periné y le dolía mucho. Y la uretrorragia no era mucha, tenía uretrorragia, pero poca. Y cuando yo intento pasarle la sonda, no pasa. Le paso una guía para intentar pasar, porque todo es delicadeza, ¿no? Y tampoco pasa. Entonces, en ese caso de emergencia, ya él estaba haciendo poco a poco una retención de orina. Lo que hice fue hacerle la cistostomía o la talla vesical, que lo conocen algunos. Y después, al mes, que ya le dejé que toda esa inflamación, todo eso, porque le hice otros estudios y no se afectó nada, solo la uretra en esa zona tuvo afectación. Al mes lo cité para hacerle una cistografía. Por la misma cistostomía se inyecta contraste y se manda a orinar al paciente. Y él tuvo paso de orina, pero ya estaba afectado, ya estaba con una estenosis. Gracias a Dios y no sé a quién más, su esfínter no se afectó. Y entonces él orina con un poco de dificultad, pero orina bien. Entonces yo para dilatar, ¿qué hice? En otros lugares hay dilatadores, aquí no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Le puse, por ejemplo, una sonda uretral número 12, empecé con algo fino, y después le pasé a una 14, y después le pasé a una 16, al final lo dejé hasta con una 18. Eso como para que vaya dilatando, digamos, ¿no? Estuvo casi un mes así, de semana a semana lo cambiaba, ya estaba aburrido él casi con 2 meses de sonda, entonces al final le hizo un estudio y sí dilató un poco. Ahora, el riesgo de recidiva de esa es muy probable, ¿ya? Cuando una persona hace fibrosis, la uretra es un órgano, es un tejido que tiene mucha irrigación. Donde hay mucha irrigación, así como se recupera rápido, tiene también es riesgo de muchas complicaciones. Entonces, esperemos que no, ¿ya? Bueno, no hay más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, esto sí lo voy a dejar a criterio de ustedes porque la semana que viene es supuestamente, bueno, no es supuestamente, está confirmado, son actividades que tienen todos los alumnos. Ahora, el que quiera participar no es obligatorio, el que no quiera participar también, digamos, ¿no? Pero mi pregunta está en lo siguiente. ¿Quieren seguir pasando clases? Recalco, es voluntario, no es obligado porque hay una instructiva de que nadie puede pasar clases ni nadie está obligado a hacer algo la semana que viene porque hay una autorización de la universidad y de la dirección de carrera para que puedan participar los que quieran, ¿ya? ¿Quieren seguir pasando clases o no quieren seguir pasando? Yo tengo la predisposición. Ahora, la parte práctica no voy a parar, ¿ya? Bienvenido el que quiera ir, el que no quiera ir no está obligado esta semana que viene, ¿ya? Entonces me imagino que algunos ya están anotados, pueden seguir yendo en los horarios que han estado yendo esta semana. Felicito a algunos porque realmente me motiva a que les siga haciendo docencia, pero me da pena a algunos que no saben ni examinar a un paciente. Tristemente lo digo, no saben examinar a un paciente. Yo no sé, yo la verdad estoy muy triste, decepcionado por algunas personas porque están pidiendo que no pasemos clase y no saben examinar a un paciente. Saben teoría, pero a la hora de la hora están temblando, están con miedo, no quieren, no saben examinar. Yo no sé cómo van a llegar al internado.
Porque el internado no es para que ustedes se formen, el internado es para que ustedes consoliden conocimiento. Y muchos tienen la idea, creo que en el internado van a aprender todo. En el internado no hay tiempo ni de estudiar muchas veces. Entonces, por esta razón he decidido, ¿ya? Anoche tuvimos una reunión con los docentes. Es una decisión unánime, no es una decisión mía. El que quiera estallar, confrontarse conmigo, no tiene sentido, ¿ya? Porque mi único objetivo es hacer docencia. A mí me pagan por hacer docencia, entonces lo que yo tengo que hacer es cumplir mi trabajo, y no me gusta hacer mi trabajo a media, ¿ya? Realmente ustedes deberían hacer una evaluación práctica, y si yo les hago una evaluación práctica a los 174 alumnos que tengo registrados, estoy seguro que la mayoría va a reprobar, ¿ya? Pero mi objetivo no es reprobar, mi objetivo es que aprendan. Aquel que me decía que en 10 semanas no voy a aprender nada, está muy equivocado. En un día, pregúntenle a sus compañeros, en un día se aprenden muchas cosas, ¿ya? Entonces, ya les dije, la resolución va a salir, anoche tenemos un consejo docente, tuvimos. Todos los exámenes son presenciales, no hay examen virtual. A partir del día lunes hasta día de mañana que hay exámenes, creo que hay virtuales, se van a aceptar porque ya estaban programados, no se puede cambiar a última hora. Pero a partir del día lunes ya están autorizadas todos los exámenes presenciales y no es algo mío, así que no me vayan a reclamar a mí solamente, sino a todos los docentes que han decidido, hemos decidido eso. Y no es una decisión arbitraria que puedan decir ustedes por qué los docentes dicen eso, sino los alumnos que ya ustedes han expuesto sus dudas. Ayer hubo un grupo de compañeros que han ido personalmente de 5º año a hacer la representación pidiendo de que no se haga así, ¿ya? Yo les aconsejo que ustedes se pongan la mano en el pecho y razonen por qué están estudiando medicina. El que está estudiando por dinero, que hay muchos que estudian por dinero, piénsenlo bien. Porque van a trabajar con personas, no van a trabajar con animales, ni con números, ni con casas, con personas van a trabajar. Todo su derecho, pero aquel que está estudiando por amor a la profesión, o aquel que está estudiando igual, aunque sea por dinero, hágalo bien, no hagan las cosas a media. Porque si los docentes hacen lo que quieren, como ustedes también han dicho, hay algunos docentes que no enseñan bien, o algunos docentes que reciben favores, que también lo han dicho. Entonces, en mi caso particular, les digo algo que ya me han llegado de terceras personas preguntando si yo voy a cobrar algo, si yo acepto ayuda y muchas cosas que ustedes ya saben. Les pido que ya no averigüen ni pregunten. Y les dije al iniciar el mes, en diciembre nadie me busque con regalitos ni favores, nada. Yo no acepto eso, no quiero. No voy a aceptar a nadie, más al contrario, en quien lo haga, quien haga eso, yo lo voy a denunciar, porque yo no acepto eso. Si ustedes han tenido docentes, si ustedes han hecho eso con algún docente, no hablo por todos, hablo por algunos que hayan hecho o conocen a algún docente, en mi caso no es así, ¿ya? Entonces, después del examen que va a ser el día 1, ya he hecho la solicitud formal, solo está la confirmación del aula. El examen va a ser el día 1. He solicitado el aula desde las 3:30 hasta las 5:30. Va a ir el grupo A primero a las 3:30. El grupo B tiene que estar a las 4 en punto ahí para el examen, ¿ya? Yo, cuando esté días antes del examen, les voy a decir todo, cómo vamos a hacer, todo. Solo está pendiente que me asignen el aula, pero ya está la fecha, ya está la hora. Nosotros tenemos que enviar como docentes a la dirección de carrera todo nuestro cronograma. Hasta el momento las clases prácticas han sido voluntarias y todo este mes de septiembre van a ser voluntarias. Así como ustedes me dijeron, no queremos solo el examen presencial. Pues bien, entonces vamos a hacer todos los jueves y los viernes presencial. ¿Ya? Las conferencias van a ser virtuales, entonces vamos a entrar a la modalidad semipresencial, conferencias virtuales, ¿cómo hacemos? Y las evaluaciones orales presenciales. En las evaluaciones orales vamos a hacer prácticas.
prácticas. Entonces, cuando ustedes vayan a las evaluaciones orales, vamos a repasar desde cero. Tenemos 10 semanas para que ustedes practiquen, y no solo urología, practiquen medicina. Me apena decir, pero ustedes están muy mal, no saben presentar un caso. No hablo por todos, hay alumnos excelentes, hay muy buenos, me consta, ¿ya? Que estudian, que se esfuerzan, y yo no quiero confrontarme con nadie. Esto no es obligatorio, esto es en el sentido, no quiero que ustedes vayan y me digan por qué me está obligando. Si no quiere ir, no vaya, señores, no los voy a obligar, porque quien está obligado, quien asiste obligatoriamente, solo va a estar de mala cara y va a perjudicar a los compañeros, porque hay compañeros que sí quieren estudiar, que sí quieren aprender. Entonces, no los perjudiquen. Esto es medicina, señores. Esto no es periodismo, no es derecho, no es trabajo social, etc. Esto es medicina. La medicina, la mayoría de las actividades tienen que ser prácticas. Y es lo que le dije a su compañero esta mañana, que es uno de sus compañeros que estuvo hoy en la práctica, ayer estuvo pidiendo que sean las clases virtuales. Y da la casualidad que solo es quinto año, tercer año y segundo año dieron exámenes presenciales y todos asistieron. Tenemos el informe de los docentes, todos asistieron. Entonces, solo es quinto año. Entonces, ahí es la curiosidad. ¿Por qué solo quinto año se resiste a pasar clases? Entonces, yo no me voy a pelear con ustedes y espero que todos entiendan que es por el bien de ustedes. Y como les digo, yo no soy malo ni estoy con ganas de confrontarlos a nadie. El que no quiera ir a clase, no asista, no lo voy a obligar. Pero cuando llegue la hora de la hora, tiene que cumplir las evaluaciones. Aquel que no asista a clases presenciales, o sea, de evaluación oral o de clases prácticas, que vamos a hacer clases prácticas, practicará en su casa, no sé, pero tiene que cumplir las evaluaciones al pie de la letra. Entonces, si el que no sabe, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Un compañero le dije que examine urogenital y me dijo que no sabía. ¿Cómo puede pasar un compañero la materia si no sabe hacer examen físico urogenital? Ahí estamos. Entonces, solo les digo que estamos a tiempo. Estudien. Pueden hacer su carta como han hecho muchos, de solicitud. Incluso ya hay comentarios de que están pidiendo que vuelva el otro docente. A mí eso no me molesta, no me enfada. Ya le dije, yo no estoy con ganas de pelear con nadie, estoy en tema de docencia y quiero hacer mi trabajo bien. Pueden hacer su carta, pueden hacer solicitud de cambio docente, eso a mí no me molesta, ¿ya? Y si a mí me dicen, usted docente ya no va a dar clase, no me hago ningún problema, ¿ya? Entonces, ya está dicho. Entonces, desde octubre, después del examen, vamos a hacer los jueves y viernes clases prácticas, como se debe, ¿ya? Entonces, como les digo, ya sé que ustedes me van a decir, no, doctor, no sé qué, no lo voy a obligar. El que no quiere ir, no vaya. Ya la universidad tomará las decisiones sobre eso estudiantes, ¿no? A ver, solo alguien que quiera saber sobre el tema, no me digan las cosas que ya me dijeron el otro día, que no podemos, que etcétera. María Deisian. Doutor, buenas tardes. ¿Puedo hablar? María levantó primero. Miracela, deixa eu falar Ah, primeiro. ya, está bien. Doutor, buenas tardes, tudo bem? Buenas tardes. Doutor, ayer tuvimos, que nem Jorge também, atendido em el conselho. E nós outros deixamos bem claro que não nos hagamos peleia contra as práticas. Pelo contrário, necessitamos de prática. Agora, o que não pode é que nós passemos classe virtual e exame presencial. Então, se el exame vai ser presencial, las conferências que nós hacemos todo de maneira presencial, nós outros vamos passar classes também presencial, las conferências, porque não dá, doutor. Pero a ver, dime, ¿tú crees que dar conferencia presencial y dar conferencia virtual va a hacer la diferencia? Te hablo de las conferencias. Mira lo que te estoy preguntando. Te hablo de las conferencias. Porque vai dar no mesmo, doutor. Nós vamos ter o mesmo gasto. Nós vamos ter
claro que o senhor dá uma aula muito boa. Não podemos nos queixar da sua classe. Que fique bem claro isso. O senhor dá uma aula muito boa. Mas se for para fazer según tú, me estás pidiendo que si va a ser presencial, que también la conferencia sea presencial. Yo no me hago problema, es mejor para mí. Pero sí, eso quiero que le hagan entender a tu compañero, no solo tú, digamos. Palabra, doctor. Espera, primero, a ver, ahora Miracela pidió la palabra primero. ¿Ya? Por favor, cuando van a hablar, ya no hablen lo que dijo su otra compañera, ¿ya? Si a una compañera habló y a la otra, por favor, si va a hablar, hable algo diferente u otra cosa, porque vamos a hablar si lo mismo es lo mismo, al final no avanzamos nada. Miracela. Sí, doctor. Buenas tardes. Usted dijo que el internado es para aplicar lo que nosotros ya sabemos. Y claro. La práctica es para aprender, ¿no ve? Exacto. Si vamos a la práctica, creo que el docente tiene que hacer los pasos con el paciente para que enseguida hacemos, si estamos para aprender en la práctica. Eso me ocurrió varias veces en el hospital en Galindo. El docente queríamos que nos hacésemos si nos demostrara cómo haría. Miracela. Después, Miracela, yo te voy a pedir algo de salud. antes que continúe. Mira, escúchame. ¿Puedo concluir, doctor Porta? Yo te voy a pedir algo. Yo quiero que hablemos de mi materia, ¿ya? Si tú tienes alguna queja o tienes alguna respecto a mí, hablemos de eso. Yo no quiero hablar lo que hizo tal docente, lo que hizo en tal centro, no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar de lo que tenemos. Sí, doctor, es de su materia mismo, porque usted habló que algunos no saben ni mover, hacer un examen físico con el paciente, pero ellos vieron cómo usted hace, claro. como usted. Ya, sí. Esta era una duda que yo tenía. Escúchame, ¿cómo les voy a enseñar si no van todos? ¿Tú has ido a practicar? Han ido pocos. No sé si tú has ido, creo que tú no has ido. Han ido pocos. Y los pocos que han ido, me he dado cuenta que no saben. Y desde que están yendo, pregúntale a Delson, ayer creo que fue, y con ellos empezamos, porque me di cuenta que no saben. Entonces estoy tratando de todas las falencias que ustedes tienen, de que nos nivelemos. Eso mismo que tú dices, no es solo decir, es hacer. Vamos a empezar de cero en práctica, cero. Eso que ustedes no saben, examen físico, todos tienen que pasar sabiendo. Y no solo urología, examen físico en general, regional. Y no solo examen físico, presentar casos, defender casos. Y al final ustedes tienen que ser capaces de diagnosticar y tomar una conducta. Conducta es hacer el tratamiento adecuado para ese paciente o derivarlo a un especialista si es necesario. A ver, Benjamín. Después Jenny. Querido doctor, Benjamín, te pido algo. Benjamín, te pido algo. Yo sé que a vos te gusta hablar mucho. Quiero que seas concreto y claro. ¿Ya? No quiero ejemplo, no quiero... Sí, es que voy a ir al punto, claro. Doctor. Yo estoy hablándole, yo le he pedido respetuosamente, y es por eso que voy a ir al punto. O sea, que le diga querido doctores, porque les respeto mucho, porque le tengo mucho cariño. Entonces, déjeme ir al punto. Perfecto. Yo creo que usted ha sido mal informado. Evidentemente, se ha presentado un grupo en coordinación justamente en una audiencia pública que tenía el consejo de la universidad, la CAUA específicamente, el consejo de área. En este contexto, en absoluto, nadie ha criticado ninguna materia, ni el sistema metodológico, que obviamente hay que revisarlo. Para mí no es un buen sistema el tema por competencias, pero bueno, lo que se ha hecho es decirle al coordinador, a nuestro director, de que había que justificar, en principio, hay que justificar el por qué tienen que venir esos 130 alumnos que están en diferentes estados, porque van a gastar dinero. Y bueno, inclusive hubo un doctor que me llamó a ser patriota. Sea patriota, nos dijo, sean patriotas. O sea, ¿patriotas contra quién? ¿Estamos en una guerra? ¿Qué es esto?
Estamos en un sistema democrático universitario donde hay un cogobierno docente estudiantil, coparitario, donde tiene que decidir el estudiante y tiene que decidir el docente. Tiene que haber un proceso de participación, articulación y concertación para definir cualquier política pública, en especial en medicina, porque somos médicos, usted lo ha dicho. Entonces, eso es lo que le hemos dicho. En específico, no hemos hablado absolutamente de nadie. Hemos mantenido una posición y la mantenemos. O es todo o es nada. Con gusto vamos a pasar con usted. Usted nos parece un excelente docente de todos los que tenemos. Excelente. Nos enseña. Vamos a las prácticas. Especialmente, todos nosotros estamos contentos con su enseñanza. Pese a la forma que usted ha ingresado, pese a la forma de que usted, por ejemplo, no nos ha presentado su proyecto formativo. Se está apoyando en un proyecto formativo del anterior docente. El anterior docente no tenía para evaluar, para pasar a tercer examen, no tenía este tipo de evaluaciones, pese a que lo hacía, pero no era a presión. Esto es a presión. Cuando usted nos dice, por ejemplo, prenda su cámara, eso es anticonstitucional. Eso puede ser hasta penado y un punto de proceso por ley. ¿Se da cuenta? Entonces, hay cosas que tenemos que entender. Doctor, solamente para terminar. Después yo le dejo todo. O sea, no crea que esto es una cuestión personal. Esto es una cuestión de humanidad. Vamos a particularizar aquí.